Sergei Derevianchenko nunca fue el peleador más mediático. Nunca tuvo la protección de las grandes promotoras. Nunca fue el favorito de los jueces. Pero durante años fue probablemente el hombre que nadie quería enfrentar en las 160 libras. Porque mientras otros construían récords con rivales cómodos, Derevianchenko hacía algo distinto. Pelear contra la élite, una y otra vez, sin descanso, sin excusas, sin escoger caminos fáciles. Y aún así, cada vez que parecía que su carrera estaba acabada, volvía a aparecer dentro del top 10 mundial, dispuesto a ir a la guerra contra cualquiera. Hoy vamos a hablar de uno de los peleadores más subestimados y más duros de la última década, el eterno contendiente, el hombre que convirtió cada pelea en una batalla. Sergei Derevianchenko. Sergei nació en Ucrania y tuvo una carrera amateur enorme, más de 390 victorias. Participó en competencias internacionales de máximo nivel y fue parte de esa brutal escuela ucraniana que produjo monstruos técnicos y físicamente agotadores. Pero cuando llegó al profesionalismo, ya no era un prospecto joven. No era el típico peleador construido para convertirse en superestrella. Debutó tarde y aún así avanzó rápidamente gracias a algo muy simple. Era buenísimo, presión constante, excelente juego de pies, cambios de ritmo, condición física absurda y una mentalidad que parecía incapaz de retroceder. Un peleador con un historial amateur tan largo pudo acceder a peleas contra rivales bien clasificados desde el inicio. En apenas su novena pelea disputaba una eliminatoria por el título IBF de peso medio contra un peleador que ya había sido campeón mundial, Sam Soliman. Soliman era un veterano extremadamente incómodo, desordenado, resistente, raro de leer, un tipo de pelea que podía arruinar carreras. Pero Derevianchenko lo superó con claridad. No fue una actuación espectacular, fue algo más importante, una demostración de que estaba listo para la élite, y la élite no tardaría en llegar. En 2018 llegó su primera pelea por campeonato mundial. Su rival, Daniel Jacobs. Jacobs no era cualquier nombre, había sido campeón mundial, uno de los hombres más respetados del peso medio. Incluso había llevado al límite a Gennady Golovkin. Y contra Derevianchenko, la pelea fue cerradísima. Tan cerrada que hasta hoy mucha gente cree que Sergei merecía ganar. Desde el primer round quedó claro que no iba a ser un rival de relleno. Presionó constantemente, trabajó el cuerpo, entró y salió con combinaciones cortas. Y convirtió la pelea en una guerra física. Jacobs logró derribarlo temprano, pero Sergei jamás dejó de avanzar. Los 12 rounds fueron brutales. Y cuando terminó la pelea, la decisión dividida favoreció a Jacobs. Derrota, sí, pero también nacimiento oficial de Derevianchenko como contendiente de élite. Porque desde ese momento el mensaje era claro. Este hombre podía competir con cualquiera. Y entonces llegó probablemente la pelea más importante de su carrera, la batalla contra Gennady Golovkin. Triple G seguía siendo uno de los nombres más temidos del deporte. Un monstruo histórico del peso medio. Uno de los mejores noqueadores de su generación. La mayoría esperaba que Golovkin destruyera a Derevianchenko, pero lo que ocurrió fue completamente distinto. Sergei convirtió aquella pelea en una pesadilla. Incluso después de sufrir una caída en el primer round, regresó inmediatamente a la pelea. Golpeó el cuerpo de Golovkin como muy pocos lo habían hecho. Le quitó aire, le quitó comodidad, y por momentos parecía estar quebrándolo físicamente. Hay personas que todavía creen que Derevianchenko ganó esa pelea. Y honestamente, no es una opinión descabellada, porque durante varios rounds hizo ver humano a un peleador que parecía invencible. Golovkin ganó por decisión unánime, pero salió de ahí completamente golpeado. Y Derevianchenko salió con algo mucho más valioso que una derrota decorosa: respeto. Pero el castigo acumulado comenzaba a notarse, porque este es el problema de pelear siempre contra la élite. Cada combate deja algo atrás, y aún así, Sergei siguió aceptando desafíos. En 2020 enfrentó a Jermall Charlo por otro campeonato mundial. Charlo llegaba invicto, poderoso, explosivo, más joven y físicamente enorme para la división. Pero incluso ahí, Derevianchenko volvió a hacer lo mismo de siempre, convertir la pelea en una guerra. Charlo probablemente ganó con claridad. Sí, pero también terminó peleando los rounds finales completamente agotado.
Sergey jamás dejó de avanzar, jamás dejó de tirar golpes, jamás dejó de presionar. Y aunque perdió otra decisión, volvió a demostrar algo impresionante. Los campeones podían vencerlo, pero casi nadie podía dominarlo. Y aquí es donde la historia de Derevianchenko se vuelve fascinante, porque la mayoría de los boxeadores, después de varias derrotas en peleas titulares, desaparecen del mapa grande. Pero él no. Seguía ahí. Top 10, top 5. Siempre presente, como una especie de guardián del peso medio. Y cualquiera que quisiera legitimarse tenía que pasar por él. Luego llegó otro combate brutal, uno que mucha gente no esperaba tan competitivo, contra Jaime Munguía. Munguía era más joven, más fuerte físicamente y una de las mayores apuestas comerciales del boxeo mexicano. Muchos pensaban que Derevianchenko ya estaba demasiado desgastado para competir a ese nivel. Error, porque durante buena parte de la pelea hizo sufrir muchísimo a Munguía. Lo obligó a pelear hacia atrás. Logró fracturarle la nariz. Otra vez, guerra absoluta. Munguía ganó la decisión, pero salió de ahí mucho más cuestionado de lo esperado. Y Derevianchenko volvió a hacer lo imposible. Perder sin perder realmente prestigio. Después llegó otra prueba terrible. Carlos Adames. Adames venía creciendo como uno de los hombres más peligrosos del peso medio. Potente, agresivo, en gran momento, y aún así, Derevianchenko volvió a competir al máximo nivel. Tal vez ya no tenía la misma velocidad. Tal vez el cuerpo ya mostraba desgaste. Pero seguía teniendo algo que no se puede fabricar. Experiencia de guerra. Cada round contra él era incómodo, pesado, violento. Porque Sergey no pelea para sobrevivir, pelea para destruirte físicamente. Y cuando muchos pensaban que finalmente desaparecería del radar competitivo, volvió otra vez. Ahora contra Christian Billy. Billy representa la nueva generación. Explosivo, invicto, hambriento, uno de los prospectos más peligrosos del boxeo actual. Y aún así, enfrentar a Derevianchenko seguía siendo considerado un examen real. Porque incluso veterano, incluso desgastado, incluso con múltiples guerras encima, Sergey seguía siendo peligroso. Eso habla muchísimo de su nivel. Y aquí es donde probablemente debemos hacer una pregunta importante. ¿Qué define realmente una gran carrera? ¿Los cinturones, las defensas, las estadísticas perfectas o el nivel de oposición? Porque si hablamos de enfrentar a la élite constantemente, muy pocos tienen un currículum tan salvaje como el de Sergey Derevianchenko. Sam Soliman, Daniel Jacobs, Golovkin, Charlo, Munguía, Adames, Billy, campeones mundiales, campeones futuros, prospectos élite. Todos tuvieron que pasar por él y casi ninguno salió cómodo. A día de hoy ha enfrentado a 7 peleadores que eran, fueron o serían campeones mundiales. Derevianchenko representa algo que el boxeo moderno está perdiendo poco a poco: el contendiente real. El hombre dispuesto a pelear contra cualquiera, sin importar el récord, sin importar el riesgo, sin importar si era favorito o no. Por eso, aunque nunca logró coronarse campeón mundial, muchos peleadores lo respetan como si lo hubiera sido. Porque hay campeones construidos cuidadosamente, y luego están hombres como Sergey, tipos que convierten cada pelea en una guerra tan dura que incluso en la derrota dejan cicatrices. Tal vez nunca tuvo el momento perfecto. Tal vez las decisiones cerradas jamás cayeron de su lado. Tal vez llegó tarde al profesionalismo. Pero si algo dejó claro durante toda su carrera, es que pertenecer a la élite no siempre significa tener el cinturón. A veces significa algo mucho más difícil: poder mirar el historial de un peleador y descubrir que durante años enteros solamente peleó contra monstruos, y aún así nunca dejó de competir. Ese fue Sergey Derevianchenko, el eterno contendiente, el guerrero del peso medio, el hombre que convirtió el top 10 mundial en su hogar permanente.